Hola a todos los maravillosos seguidores. Gracias por acompañarme en este viaje de historias reales con vivencias asombrosas. Hoy les traigo una extraña experiencia que los asombrará y los dejará pensando. La mujer misteriosa. Comencemos. Un día, dirigiéndome al trabajo en horas de la mañana, tomé un autobús junto con una vecina. Nos sentamos en diferentes asientos. Una joven embarazada se subió al autobús a pesar que estaba lleno. Se me paró al lado. Ella físicamente lucía muy atractiva ya que estaba bien arreglada, maquillada, llevaba puesto un traje floreado, tenía cabello largo castaño, ojos negros, tez clara, delgada, de estatura baja y llevaba una bolsa en la mano derecha. Yo pensé cederle mi puesto por su embarazo, pero decidí ayudarla cargándole la bolsa. Ella se resistió, pero de repente sufrió un pequeño desmayo y me cayó encima. En el alboroto, yo quedé sentada en el mismo asiento pero del lado de la ventana. A ella le cedieron el puesto delante del mío pegado a la ventana. Ella se recostó en el asiento delantero, yo seguía pendiente de su proceso. De repente, me llevé el susto de mi vida cuando vi que le salía humo por la cabeza. Pensé. Me volví loca. De inmediato le avisé a una señora que estaba sentada a mi lado. La misma con gran escándalo gritaba: ¡ay, le está saliendo humo por la cabeza! En respuesta, unos pasajeros reían, otros sorprendidos abrían los ojos y la boca al mismo tiempo, otros gritaban. Yo la toqué el hombro derecho y le decía: joven, le está saliendo humo por la cabeza. Ella en respuesta se incorporó lentamente, se pasó las manos por su cabello de adelante hacia atrás y el humo desapareció. Aproximadamente, a los 10 minutos, le volvió a salir humo por la cabeza y nuevamente le avisé, repitiéndose la escena anterior. Cuando ella solicitó la parada y se bajó del autobús, yo la seguí y en unos 2 minutos reaccioné y me pregunté: ¿qué estoy haciendo? Decidí mejor dirigirme sola a mi empleo, asombrada y un poco asustada ante el suceso vivido. Después lo comenté con mi vecina, quien siguió en el autobús, y ella cuenta que cuando llegó a su empleo y compartió la experiencia recién vivida, se burlaron de ella. En mi caso, cuando llegué a la oficina y compartí la misma experiencia, hubo todo tipo de reacciones, burlas, incredulidad y compañeros sorprendidos. Nunca más he pasado por una experiencia parecida. Escríbeme en los comentarios. ¿Qué crees tú que pudo haber sido eso? Dale clic a suscribirse, y no se pierdan el próximo video con más de vivencias asombrosas. Hasta luego.